En el marco de la reforma del sistema de pensiones, ¿el aporte de los trabajadores a su fondo de pensiones va a aumentar? ¿Qué rol van a cumplir las empresas? ¿Se van a tener que mojar? Y en promedio, ¿cuánto recibe un trabajador al jubilarse en nuestro país? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esa reforma de pensiones. Bueno, la reforma del sistema de pensiones trae una serie de cambios importantes tanto al sistema privado como al sistema público. Vamos a enfocarnos en un tema clave e importante que tiene que ver con la pensión futura de los trabajadores y nos referimos a la tasa de aporte. ¿Qué significa la tasa de aporte? Bueno, muy sencillo, es lo que nos descuentan todos los meses a los trabajadores, sea que estemos en el sistema privado con una AFP o sea que estemos en el sistema público. A ver, la tasa de descuento en el Perú es única, es el 10%. Todos los meses para los trabajadores que están en planilla hay un descuento de 10% que va a su respectiva AFP si está en el sistema privado o que va a la ONP si está en el sistema público, además de algunas comisiones que pueden llegar al 2%. Pero en concreto, la tasa de aporte, el ahorro forzoso que va del trabajador a su fondo de pensiones es del 10% y eso es lo que se va acumulando y eso es lo que está en cuestión porque desde diversos tipos de análisis se señala lo siguiente, que no es suficiente para construir una pensión digna para cuando el trabajador llegue a la edad de jubilación que en el país es de 65 años. A ver, esta es data concreta que recopila la Organización Internacional del Trabajo y evidentemente tiene que ver con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, regulador la SBS. Un trabajador en el Perú en promedio recibe al momento de jubilarse la tercera parte de su sueldo, de su último sueldo, de sus últimos ingresos. Es decir, esto se conoce como la famosa tasa de reemplazo, lo que va a recibir en promedio un trabajador, la tercera parte. Estamos hablando del 33%, del 34%, pero más o menos se mantiene en ese nivel. Es bastante poco si lo comparamos con otros países de la región e incluso es bastante poco si lo comparamos con otros países de la OCDE. Por ejemplo, según la OIT, en los países de la región la tasa de reemplazo es del 50%, es decir, un trabajador al jubilarse recibe al menos la mitad de su último sueldo, de sus últimos ingresos. Y en los países de la OCDE, ojo, este club de países ricos donde el Perú añora estar, la tasa de reemplazo puede estar entre el 62% al 82%. En nuestro país es de apenas 33-34% y probablemente este promedio haya ido bajando con los constantes retiros de fondos de las AFP, porque finalmente lo que va a recibir el trabajador es lo que ha podido ahorrar justamente en la etapa laboral. Entonces, lo que recibe un trabajador en el Perú, lamentablemente, al momento de jubilarse es bastante bajo y aquí es donde entra un factor importante. ¿Debe aumentar o no debe aumentar la tasa de aporte de los trabajadores peruanos a sus fondos de pensiones para poder justamente financiar una pensión digna cuando ya no tengan fuerzas, cuando llegue el momento de la jubilación? Y el debate es importante. ¿Por qué? Porque le vamos a seguir quitando más dinero a los trabajadores que en Perú ganan realmente en promedio bastante poco para justamente ahorrar en el futuro para una etapa también importante de la vida como es la jubilación. Y bueno, la reforma del sistema de pensiones aborda este tema, pero no es sumamente clara. ¿Y por qué digo que no es sumamente clara? Porque no dispone de manera concreta un incremento de la tasa de aporte de los trabajadores a sus fondos de pensiones, sino que deja abierta la discusión y el análisis. A ver, dice lo siguiente. La reforma establece que un incremento progresivo de la tasa de aportación en el sistema y la participación de los empleadores, ojo, para el financiamiento de las prestaciones debe ser aprobado mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo, previo estudio actuarial a cargo tanto de la ONP como de la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, es decir, de regulador. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma del sistema de pensiones no establece un incremento de la tasa de aporte ni tampoco obliga de manera directa a los empleadores a ayudar a los trabajadores con esta tasa de aporte. Es decir, ni los trabajadores van a aportar más del 10% para su fondo de pensiones, ni necesariamente las empresas en este momento van a aportar justamente para ayudar a los trabajadores con sus fondos de pensiones. Sin embargo, la reforma del sistema de pensiones es clara en un punto, al decirle al Poder Ejecutivo que hay una necesidad de que la tasa de aporte se incremente y por tanto esto tiene que hacerlo a través de otra ley. Entonces, la reforma del sistema de pensiones no incrementa la tasa de aporte de los trabajadores ni tampoco obliga a las empresas a aportar justamente para la pensión de sus trabajadores. Sin embargo, previamente la SBS y la ONP deberían hacer un estudio para determinar cuál debería ser esa tasa de aporte que las empresas den justamente para contribuir con el fondo de pensiones de sus trabajadores y desde
desde cuándo esta tasa de aporte se debería aplicar. Y aquí está el debate. El debate es si las empresas deben o no deben también contribuir con los fondos de pensiones de sus trabajadores. Evidentemente las AFPs están de acuerdo con el hecho de que las empresas también puedan contribuir con el fondo de sus trabajadores para que, digamos, al momento de jubilarse el trabajador pueda tener una pensión más robusta y no solo recibir la tercera parte de sus ingresos justamente cuando llega a los 65 años. Sin embargo, lo que señalan los críticos es el costo que esto puede tener para las empresas. No hay que olvidar que vivimos en un tejido empresarial informal, donde las empresas no están dispuestas a pagar justamente los costos de la formalidad, y es por eso que casi el 80% de los trabajadores peruanos viven esta situación. No tiene absolutamente nada, no tiene salud, no tiene FP, no tiene ningún beneficio laboral. Si incrementamos un poco más el coste laboral a través de una nueva tasa de aporte para las pensiones de sus trabajadores, ¿esto acaso no puede empujar mucho más la informalidad? Es un tema a debatir y es un tema a discutir. Pero acá ha hecho un comentario muy interesante el presidente del Banco Central de Reserva el último viernes, el doctor Julio Velarde, que finalmente esto puede ser solamente un factor psicológico. ¿En qué sentido? A ver, hoy en día las empresas ya aportan el 9% de salud para sus trabajadores. A ver, ese 9% los trabajadores no lo ven porque las empresas lo aportan de manera directa a salud, al seguro social, y no hay esa percepción de que ese 9% les pertenece a los trabajadores, a excepción de julio y diciembre, donde la gratis sale justamente algo más jugosa porque se incorpora justamente a ese beneficio laboral. Pero en términos psicológicos, para el trabajador ese 9% no es parte de sus ingresos porque va de manera directa a salud. Entonces, lo que plantea el doctor Julio Velarde es lo siguiente: ¿por qué esa tasa de aporte de 10% que pagan los trabajadores a la AFP o a la ONP no es aportada de manera directa por los empleadores, como ocurre, por ejemplo, en México, donde justamente los trabajadores tampoco sienten que eso es parte de sus ingresos? Entonces, ¿qué pasaría si ese 10% que hoy aportan los trabajadores peruanos a la AFP o a la ONP fuera de manera directa a través de los empleadores? Como bien señala, en México no ha ocurrido la cantidad de retiros de fondos de pensiones que han mellado y licuado de alguna manera el ahorro privado de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasaría si en el Perú las empresas pagaran de manera directa esos fondos? En la percepción de los trabajadores dirían, bueno, esa plata no es parte de mis ingresos, sino que es un ahorro que se está generando para mi edad de jubilación. Pero hoy, por ejemplo, para un trabajador en planilla, cuando recibe su boleta a fin de mes, que por ejemplo gana 3.000 soles, ve que el 10% de esos 3.000 soles, es decir, 300 soles, van directamente a la AFP o a la ONP. Lo siente como suyo, siente que ese dinero se lo están quitando ahora justamente para verlo en el futuro, y por eso es que tiene la sensación de decir, oye, no, yo sí quiero esa plata en este momento porque tengo 1000 necesidades que se pueden entender, pero es lo que ocurre, es un factor psicológico. Pero esto no es lo mismo que ocurre con el salud, que es un 9% de los ingresos de los trabajadores, pero que no se descuenta de esos 3.000 soles, sino que es adicional a los 3.000 soles, pero que no entran al bolsillo de los trabajadores. Es decir, el costo de un trabajador al final del día para una empresa no es esos 3.000 soles, es 3.000 soles más un 40% o un 43% de otros beneficios adicionales que recibe el trabajador, entre ellos es salud. Entonces, psicológicamente, ese trabajador gana 3.000 soles mensuales, pero en realidad está ganando 3.000 soles mensuales más un 40, 42, 43%. Entonces, al final del día, el costo para la empresa va a ser el mismo, pero en la percepción del trabajador, no. Por eso es que Velarde señala que quizá finalmente el aporte a los fondos de pensiones lo haga de manera directa justamente la empresa. Pero sabemos que esto puede implicar que ya ese trabajador no gane 3.000 soles, sino que gane 3.000 soles menos esos 300 soles. Entonces, ese trabajador que en promedio ganaba 3.000 soles, ahora ganaría 2.700 soles, solo que la empresa haría de manera directa el aporte a la AFP o a la ONP. Pero a ver, hay otro tema clave más allá del factor psicológico, que implica elevar esa tasa de aporte. Porque si queremos que los trabajadores reciban una pensión digna al momento de jubilarse, pues no hay muchos caminos. O se eleva la tasa de aporte justamente a los fondos de pensiones, o se eleva la edad de jubilación. Yo sé que nada de esto es popular, pero ¿cuál es el camino a seguir?
Es la pregunta, porque finalmente lo que va a recibir un trabajador al momento de jubilarse es lo que ha podido construir en ese periodo, en esos 40 años. Y por tanto también debemos concentrarnos en qué va a pasar con los siguientes retiros. ¿Se van a seguir permitiendo retiros de fondos de pensiones? Es decir, si un trabajador ha venido retirando de manera constante en las 7 oportunidades que ha tenido, evidentemente esto va a afectar o va a mellar la pensión de jubilación que reciba cuando llegue ese momento. Y claro, es un debate complejo porque lleva a preguntarnos quién tiene que aportar más o quién tiene que ayudar con la contribución de ese fondo. A ver, ya el trabajador da el 10% de sus ingresos al final del día. Las empresas también pueden contribuir con un poco más, podrían dar un 2, 3, 5% para ayudar o llegar a una tasa de aporte de 15% de manera conjunta entre trabajador y empleador, o también podría el Estado de alguna manera ayudar a contribuir con esos fondos. Por ahí viene quizá la pensión por consumo, la pensión por IGB, que cada trabajador puede ir construyendo en la medida que va consumiendo, y justamente ese 1% que va yendo a su fondo de pensiones ayuda a construir esa pensión más robusta que necesitamos para ese momento tan complicado que es la jubilación. Son varios caminos, son varias ideas que se han planteado sobre la mesa. No hay nada concreto sobre este tema en la reforma del sistema de pensiones. Insistimos con esta idea. La reforma del sistema de pensiones, que todavía está una cuestión previa de aprobarse e implementarse en el Congreso de la República, lo que establece es que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley previo análisis y estudio de la ONP y la SBS para saber cuánto debería aumentar justamente la tasa de aporte de los trabajadores a los fondos de pensiones, pero entendiendo justamente esta idea que no deberían ser los trabajadores los que pongan más de sus ingresos actuales a los fondos de pensiones, sino que los empleadores ayuden justamente a los trabajadores a construir esos fondos. Y la otra pregunta es si el Estado de alguna manera también no debería ayudar sobre todo a los trabajadores más vulnerables con esos fondos de pensiones. Lo concreto es que en nuestro país, con los niveles de informalidad que tenemos, que llegan al 80%, pues lamentablemente vamos a tener a millones de trabajadores, o ya tenemos a millones de peruanos que simplemente no van a tener absolutamente nada cuando lleguen a los 65, cuando lleguen a los 70 años. Y eso es algo por lo cual tenemos que preocuparnos y que ninguna reforma del sistema de pensiones va a resolver, porque tiene que ver con otros problemas. ¿Cómo hacemos para fomentar la generación de empleo formal en el país? ¿Cómo hacemos para mejorar los servicios públicos, sobre todo el servicio de salud para aquellas personas mayores de edad? El tema de la informalidad, el tema de la miseria, el tema de que millones de peruanos no tengan ninguna jubilación ni ninguna protección para la vejez, no lo va a resolver la reforma del sistema de pensiones, no lo va a resolver las AFP, no lo va a resolver la ONP, no lo va a resolver el Congreso de la República necesariamente. Se va a resolver, insisto con esta idea, a través de la generación de empleo formal. Se va a resolver a través del fomento de la inversión privada que genere ese empleo formal y a través de las condiciones adecuadas. Y eso evidentemente no se construye ni en un año, ni en 5 años, ni en 10 años. El problema es que no estamos enfocando el problema de fondo. La reforma es positiva, tiene varios aspectos positivos y varios aspectos cuestionables. Pero el tema de cómo hacemos que la mayoría de peruanos tengan una pensión digna al momento de jubilarse, lamentablemente no está resuelto.